En esta ocasión estamos comunicados de manera virtual aquí en HCJB Noticias con Valeria Romero, asistente investigadora del Observatorio de Seguridad, Crimen y Defensa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y es que en estos últimos días, como Fundación Ciudadanía y Desarrollo, han estado emitiendo una serie de informes que los han venido trabajando e investigando. Entonces, uno de ellos es relacionado con el turismo, otros relacionados con la democracia. Esta entrevista la estamos difundiendo por 89.3 FM, Pichincha y las repetidoras en otras ciudades y provincias del país, pero también por nuestro canal de YouTube. Valeria, con su saludo, me gustaría que nos dé una impresión de estos últimos informes que han estado difundiendo como Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Buenos días, Edwin. Para Fundación Ciudadanía y Desarrollo, siempre un gusto participar en estos espacios. Bueno, yo creo que es importante partir desde lo simple, un breve diagnóstico de la situación del turismo en Ecuador actualmente. Hasta antes de la pandemia, el turismo era uno de los motores más dinámicos de nuestra economía. En el 2019 registramos más de 2 millones de llegadas internacionales por vía aérea y esto no solamente nos generaba divisas, sino que activaba una cadena de valor que incluía rubros como hospedaje, gastronomía, transporte, demás. Sin embargo, en el 2009, con la llegada del COVID-19, se provocó una caída del 67% en el turismo internacional y cuando el sector comenzaba a recuperarse, enfrentamos una nueva crisis, que es la crisis de violencia. Desde el 2021 y con mayor intensidad en los últimos años, el crecimiento del crimen organizado afectó severamente el sector turístico. En el año 2024 se declara al país en conflicto por los sucesos violentos al principio de este año y esto marca un punto de inflexión para la imagen internacional del país. Las alertas de viaje que son emitidas por los gobiernos extranjeros, los estados de excepción y el aumento de las cifras de homicidio generan temor y desconfianza en los turistas y también en los operadores de turismo. Según los datos de la ONU, entre 2019 y 2024, Ecuador perdió el 40% de sus visitantes internacionales y alrededor del 19% de sus ingresos por turismo. Y no solamente hablamos de llegadas internacionales, sino también tenemos que visitar un poco cómo están nuestras cifras a la interna. Nuestro turismo interno siempre ha sido bastante dinámico, sin embargo, la llegada de turistas de la sierra a playas de Esmeraldas y Manabí cayó hasta un 52% en este año, debido a factores como la inseguridad, también como el alza de costos y la falta de incentivos que son explicados en función de este desplome por las cámaras de turismo. Y esto es clave porque estamos justamente en meses de vacaciones escolares en la sierra. Un primer acercamiento a la realidad del turismo acá en nuestro país y esto contrasta con la idea de promocionar al país afuera para que nos visiten, inclusive acá a nivel interno, algunos municipios, gobiernos autónomos promueven, ¿no? que se visite, incluso por ejemplo el municipio de Quito va con una caravana a otras ciudades a promocionar. Entonces está bastante difícil aún esa reactivación del sector turístico como se espera por parte de autoridades, tanto del gobierno como de las cámaras de turismo. Claro, y de hecho, al frente de este impacto que ha tenido la crisis de inseguridad en el turismo, el gobierno ha tomado medidas que, aunque no abordan directamente la violencia, buscan de cierta forma mitigar los efectos económicos en este sector. Existen varios programas, por ejemplo, se ofrecieron capitales semilla, emprendimientos relacionados con el sector para poder fortalecer la oferta de los servicios turísticos, para poder fomentar el empleo, generar dinamismo. Y aunque pues el componente de seguridad no es explícito, este tipo de apoyo puede tener un efecto indirecto en la prevención del delito porque genera oportunidades económicas, especialmente en comunidades vulnerables. El gobierno Para el gobierno es una gran oportunidad en este momento poder tomar todos estos datos que están produciendo las cámaras de turismo, los gremios, incluso los propios GATS, para poder establecer una estrategia integral,
holística, hacer una inversión en seguridad territorial real, que no solamente responda a militarización o a medidas reactivas, y también enfocarse en el diálogo multisectorial junto con el sector privado, junto incluso con la academia que ofrece visiones bastante interesantes de cómo los turistas son particularmente vulnerables al crimen. Entonces, es una larga tarea por completar todavía. ¿Cómo queda la relación, obviamente, la inseguridad como una de las causas para la disminución del turismo tanto internacional en nuestro país como interno? ¿Cómo queda el tema del empleo? Porque como usted bien nos mencionaba, el turismo genera una cadena en varios momentos, ¿no? ¿Cómo esto lamentablemente aumenta el desempleo en el país? Bueno, la violencia ha provocado una caída del turismo en destinos importantes como Guayaquil, como Quito, Esmeraldas, Manabí, y esto a la larga lleva a un posible cierre de negocios turísticos como hoteles, restaurantes, agencias, y por lo tanto se pierden empleos locales. Especialmente en las zonas rurales y costeras, esta pérdida de empleo aumenta la vulnerabilidad económica y el riesgo de que las personas se vinculen a economías ilegales. Entonces, el turismo puede ser una herramienta de reactivación económica y también de cohesión social, y especialmente si se impulsa en territorios golpeados como por el crimen organizado. Lamentablemente, una noticia de un crimen trasciende las fronteras y la imagen que tiene el país afuera en algunos otros lugares es como que si alguien pone un pie en nuestro país, ya le están asaltando, están explosionando por ahí algunos artefactos. Es bastante difícil poder contrarrestar aquello. ¿Cuánto tiempo y con qué otras acciones que pueda hacer el Ecuador nos puede llevar recuperar o ir cambiando esa imagen fuera del Ecuador? Bueno, Edwin, aquí hay que tomar en cuenta que el turismo no solamente es una actividad económica, es un termómetro de la confianza tanto interna como externa del país. Actualmente, si se le pregunta a la gente si tiene confianza en viajar a la costa, lamentablemente va a responder que no, porque la inseguridad está incluso desde la carretera, desde las vías de acceso hacia los puntos turísticos. Entonces, actuar en este sector atrae visitantes, genera empleos, genera ingresos, pero también oportunidades de desarrollo. Y esto no puede desvincularse de la seguridad. Por más atractivos que nosotros tengamos como país, si no hay condiciones mínimas de confianza y protección, el interés de los visitantes simplemente se va. Y pues para que el turismo pueda contribuir a la recuperación y a la seguridad, es clave que el gobierno pueda articular estrategias integrales, como mencioné anteriormente, que incluyan a la variable de seguridad como eje transversal, que no solamente se enfoquen en un área, sino que sea multidimensional. Esto implica, en primer lugar, coordinar con ministerios, gobiernos locales y comunidades para poder identificar zonas con potencial turístico, pero también afectadas por la violencia, y asimismo diseñar intervenciones conjuntas que combinen la promoción turística con acciones de prevención, con acciones de presencia estatal, fortalecimiento del tejido comunitario. Se puede tomar en cuenta buenas prácticas como las implementadas por países como México, Colombia, de la protección de corredores turísticos, y también bajo nuestro criterio se requiere un enfoque territorializado que priorice también la inversión y el apoyo en destinos turísticos estratégicos donde el turismo pueda ser un factor protector, que ofrezca empleo y fortalezca la economía legal ante las economías ilegales que están en aumento. ¿Podríamos conocer tal vez un ejemplo que quizá en Ecuador o de lo que ha mencionado usted en otros países se está dando algo similar? Es decir, con un ejemplo de lo que se está haciendo bien en este contexto que se podría aplicar a otras experiencias. Un ejemplo claro creo que podría ser Colombia. Colombia tiene una política de promoción del ecoturismo, implementó sellos de seguridad para los negocios acompañados de protocolos después de la pandemia. Existen redes integradas también de seguridad turística en países como España o Italia, en los que coordinan entre autoridades locales, fuerzas de seguridad y sector privado para poder generar entornos seguros en zonas turísticas. Y también estos incluyen evaluaciones de riesgo, y esto es bastante importante porque, sobre todo en ciudades de Guayaquil, como Guayaquil, los gremios
han alertado que la violencia debilita la confianza incluso de las aerolíneas, de los organizadores de eventos y de los turistas tanto nacionales como internacionales. O sea, hay estudios que señalan que los visitantes llegan con miedo, toman precauciones extremas y se van incluso con una sensación de alivio a pesar de valorar nuestros lugares turísticos. Es decir, la seguridad sí es un factor que nos está afectando más estructuralmente. Seguimos conversando aquí en HCJB Noticias con Valeria Romero, asistente investigadora del Observatorio de Seguridad, Crimen y Defensa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo sobre el tema del turismo y lo han denominado o han titulado El turismo en jaque, cómo la inseguridad frena el desarrollo local y el empleo en Ecuador. Un informe, un trabajo que lo han venido desarrollando. Valeria, la presencia de militares, policías, en el caso de algunas ciudades, agentes especializados, inclusive en turismo, ¿en qué medida eso mitiga, frena o genera algo de confianza en los turistas tanto nacionales como internacionales? Porque también eso sí se ha visto, ¿no? Claro, actualmente una de las medidas mayormente tomadas es tener la presencia de militares o policías en las calles, sobre todo por la alta incidencia de los estados de excepción. Nosotros lo vemos desde varias aristas porque es importante como que es importante entrar en áreas grises. Sí puede tener una percepción favorable, puede tener un efecto disuasorio para el crimen. Hay investigaciones que indican que aumentar la presencia policial en destinos turísticos suele pues elevar la percepción de seguridad porque mejora la confianza en la efectividad de la policía y puede aumentar incluso las intenciones de visita. Pero pues hay que tomar en cuenta también los riesgos. La presencia masiva militar genera efectos contraproducentes porque hay visitantes que sienten sensación de peligro, que dicen si este lugar está lleno de militares, si este lugar está lleno de policías, tal vez es porque es un lugar peligroso. Entonces esto puede como ser un poco un arma de doble filo, por lo que hay que eh, examinarlo, hay que generarlo con la mayor objetividad posible, sobre todo con un enfoque técnico que permita equilibrar esta sensación de inseguridad con la sensación de confianza. ¿Cuál sería la recomendación como Fundación Ciudadanía y Desarrollo y de su experiencia en la investigación de este tema para los ciudadanos, ciudadanas, a las familias que aún tienen, siguen en vacaciones, como para aprovechar lo que tiene nuestro país, un montón de atractivos, y no solo en la costa, sino también en la Amazonía, es decir, en otros rincones del Ecuador? No quiero decir que no se vaya a la costa, sino que se aproveche, ¿no? Todas estas posibilidades que tiene Ecuador. ¿Qué recomendaciones podrían dar? Nosotros pensamos que la toma de decisiones en cualquier aspecto siempre es productiva cuando es informada. Actualmente en redes circulan varias cadenas de desinformación que pueden incluso aumentar más el pánico colectivo. Entonces creo que esa sería la primera recomendación fuerte, siempre mantenerse informado, investigar los destinos a los que se va, compartir itinerarios con familiares, mantener una vigilancia y atención constante porque no se trata de desincentivar nuestro turismo interno, porque eso nos está afectando actualmente. Pero también se trata de tomar la realidad como es, siempre mantenerse alerta, siempre mantenerse informado y, y claro, pues yo creo que esas serían las dos recomendaciones principales. Y ahora con las nuevas tecnologías ayuda mucho, ¿no? Porque se puede hacer monitoreos, estar en una comunicación constante, ¿no? Entonces, eso puede ayudar. Y también quizá aprovechar que Ecuador, como decía, tiene varios atractivos, varios lugares, no ir necesariamente a los que siempre se fue, sino conocer otros, tal vez. Claro, justamente entre varias recomendaciones se encuentra para tanto para el gobierno como para la ciudadanía incentivar más el turismo comunitario, que suele estar en zonas apartadas, que suele estar en comunidades vulnerables. Esto reactiva la economía, esto genera desarrollo e incluso también genera pequeños desincentivos para el crimen y para la inseguridad. Entonces es productivo para todos. Y en lo que tiene que ver con Quito, que es una ciudad muy atractiva para el turismo nacional e internacional, ese Quito histórico, el distrito metropolitano y también sus 33 parroquias rurales,
¿Se tiene alguna información relacionada con la capital del país en cuanto al turismo? Se perdió un poco ahí la señal. Le preguntaba si tenía de Quito alguna información, cómo anda en cuanto a la atracción, porque siempre es el centro histórico, la mitad del mundo, sus parroquias rurales son atractivos nacionales e internacionales. ¿Qué información tienen desde la fundación? Bueno, se tiene que en los periodos prepandemia, Quito recibió más de medio millón de turistas internacionales. Esto generó alrededor de 500 millones de dólares, alrededor de más o menos el 3% del Producto Interno Bruto local. En 2024, hasta el mes de junio, llegaron alrededor de 300.000 visitantes por vía aérea y esto fue una caída del 9,99% respecto al mismo periodo del 2023. Y esto no es de sorprenderse porque las noticias internacionales tienen bastante impacto. En el año 2023, Quito registró una tasa de homicidios de 9,7 por cada 100.000 habitantes. Y es interesante tomarlo en cuenta, como mencionaba desde antes, desde una perspectiva igualmente académica, teórica. El turismo es altamente sensible a los contextos. La inseguridad puede modificar, puede reducir o incluso puede desaparecer a los flujos turísticos, porque el turista es una víctima potencial. Es visible, es vulnerable, no tiene redes de protección en lugares desconocidos y claro, pues los turistas evitan denunciar los delitos, lo que aumenta incluso la cifra negra, los delitos que no están siendo procesados, cambian sus destinos ante las noticias negativas que actualmente llegan muy rápido a través de las redes sociales. Entonces, este comportamiento se está reflejando en Ecuador y en ciudades importantes turísticamente como Quito, como Guayaquil. Basta una simple alerta consular o un hecho violento que se haya hecho viral para poder cancelar reservas o desviar vuelos. En contraste con esto, Valeria, a Cuenca se la declara la ciudad más segura de toda Sudamérica. Sin embargo, esta información no se la destaca como se debería. Claro, la ciudad de Cuenca está actualmente siendo altamente promocionada como un destino seguro. En 2023, Cuenca tuvo una tasa de homicidio por alrededor del 3,36% por cada 100.000 habitantes, muy debajo del promedio nacional. Y la ciudad mantiene un flujo constante de turistas y de residentes extranjeros, muchos de estos, según conocemos, jubilados por su encanto colonial de ciudad, con clima templado, con un costo de vida regulado. Cuenca es considerada como una de las 5 ciudades más seguras de América Latina. Y en realidad aquí los riesgos que existen son de delitos como hurtos menores. O sea, en Cuenca no se escuchan noticias como masacres, como atentados. Entonces es una ciudad que se puede tomar referencia en cuanto a buenas prácticas turísticas, pero sobre todo en cuanto al equilibrio entre reforzar el turismo y reforzar la seguridad. Y es que el gobierno aparentemente no ayuda tampoco. Todos los días nos disponen de cadenas nacionales de radio, televisión, por los medios tradicionales y con información que parece segmento de crónica roja para muchos contenidos de programas de radio y televisión. Y entonces, si la misma información oficial está llena de contenido violento, este también no ayuda mucho, ¿ah? Claro, nosotros contamos con una caja de herramientas para la investigación y el uso de la información sobre seguridad, los sectores más sensibles, seguridad, crimen, rehabilitación social, y en esta caja de herramientas explicamos cómo la información amarillista puede llegar a promover el miedo, y el miedo es algo que alimenta círculos viciosos, es algo que favorece al crimen organizado porque nos impide salir, nos impide denunciar. Entonces, para el gobierno es importante invertir en temas de seguridad con enfoques multidimensionales, no solamente con el tema de la militarización, con protocolos específicos para proteger a los visitantes, tanto internos como externos, para tener infraestructuras seguras, para tener rutas confiables, que eso creo que es lo que más está desincentivando el turismo interno actualmente. Motivar las capacitaciones en los manejos de crisis, porque es también importante tomar en cuenta que los riesgos para el sector turístico no solamente se enfrascan en el crimen, sino también en factores externos como los desastres naturales, como los apagones. Entonces también eso se tiene que tomar en cuenta en una estrategia conjunta. Claro, el tema de los apagones el año anterior también impacta, obviamente, no solo al turismo.
en lo que tiene que ver con algunas de nuestras joyas mundiales como Galápagos, algún tipo de información. Bueno, Galápagos actualmente es un destino altamente concurrido tanto por visitantes nacionales e internacionales. Me atrevería a decir que más internacionales por los costos de los boletos aéreos. Son consideradas uno de los destinos más seguros de Sudamérica porque tienen tasas de criminalidad muy bajas, tienen alrededor de 3,2 incidentes por cada 1.000 residentes. Esto reportaron en el año 2022. Y pues los habitantes, las autoridades locales, aquí existe una coordinación interinstitucional bastante interesante, porque tanto la Policía Nacional como los parques nacionales mantienen una vigilancia permanente, mantienen patrullajes y en las unidades turísticas, inspección de puertos para poder garantizar la seguridad de los visitantes. El aumento hace un año aproximadamente del costo de la entrada, tanto para turistas nacionales como internacionales, quizá podría haber tenido alguna incidencia. Por el momento no se cuenta con cifras sobre eso. Lo que sí es certero es que el Galápagos es un destino turístico seguro. O sea, y también se tienen bastantes buenas prácticas que se pueden tomar en cuenta en comunidades locales de la costa, de la sierra, de la Amazonía, porque se mantiene esta coordinación entre instituciones, se mantiene este patrullaje. Entonces sí son cosas que parezcan menores, pueden incentivar mayormente el turismo porque se sabe que se está viajando hacia un lugar seguro. Para concluir a manera de conclusiones, ¿qué nos podría decir Valeria? Lo que resaltaba anteriormente, el turismo es un termómetro de confianza, tanto interna como externa. Se tiene que invertir en una estrategia de seguridad integral y pues el turismo, la seguridad y el desarrollo tienen que ir de la mano como históricamente un motor de nuestro desarrollo económico, de nuestra integración social y generación de empleo, no se puede dejar de lado. Existen zonas, como bien hablamos, como Galápagos, Cuenca y parte de la sierra que mantienen niveles altos de seguridad y pueden ser aprovechados como modelos de turismo sostenible, como modelos sobre todo de turismo resiliente. Y pues las ciudades como Quito y Guayaquil, aunque actualmente están muy afectadas por la violencia, conservan sus atractivos internacionales y para poder recuperar este posicionamiento es necesario combinar inversión en seguridad real, tener campañas sostenidas de promoción, no solamente vinculadas a una línea de gobierno y también promover la formalización del sector. Y pues desde el lado del Estado sí se han estado implementando programas y estrategias con enfoque territorial, pero se tienen que fortalecer en varios puntos, como la coordinación con autoridades locales, como la protección, la identificación de los corredores turísticos que están actualmente vulnerables, generar incentivos para que las economías formales se sobrepongan a las economías ilegales y también proteger efectivamente a los visitantes como parte del atractivo del país. Muchísimas gracias por la entrevista a Valeria Romero, investigadora del Observatorio de Seguridad, Crimen y Defensa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con este enfoque en la seguridad y también en el turismo en el país. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.